Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a Jalo. 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 A Jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a Jalo. Con Selim López. Muchísimas gracias, doctor Edgar Soriano, director general de la Marina Mercante, historiador, analista político, todo un experto en diferentes temas. Y en una hora en este programa, sacarle el jugo a usted va a ser difícil, porque vamos a tener que hacer un recorrido por su vida, que la gente que tal vez no conoce algunas interioridades de su vida sepa por qué es que hoy está donde está y qué tan difícil le ha costado llegar a este puesto. Pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda para poder abordar diferentes temas en este jalón. Agradezco que haya hecho un espacio en su apretada agenda para poder atenderme a mí y que los televidentes de este programa que nos ven y nos sintonizan a través de UNETV puedan conocer de usted. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, licenciado Selim. Un gusto estar compartiendo con usted. Este programa lo había visto en algunas otras ocasiones. He visto algunos compañeros que han participado. Estoy aquí muy contento, ¿verdad?, de poder conversar con usted y expresarle pues a las personas que nos ven por este programa nuestro trabajo, ¿verdad?, nuestros intereses por tener un mejor país. Claro que sí, ese es el anhelo de todos. Sí. Los hondureños que tienen conciencia. Así es. ¿Siempre tuvo conciencia usted o se le despertó después del golpe de Estado? Bueno, yo creo que no, ya antes del golpe yo ya tenía mucha conciencia en torno al tema de las necesidades sociales, del mal manejo institucional que había en el país, porque pues estudié historia, ¿verdad? Es una carrera pues de las áreas sociales y humanísticas que nos permite pues entender cómo han sido los procesos organizacionales de la colectividad humana a lo largo del tiempo y esos impulsos, ¿verdad?, racionales de crear nuevas naciones con procesos de transformación social, pues es algo que nosotros aprendemos los historiadores, ¿verdad? Por supuesto que hay historiadores que pueden ser conservadores, ¿verdad? Uh-huh. Que estén alineados, digamos, con un orden tradicional de cómo se jerarquizó la sociedad y las fuerzas productivas. Pero la mayoría de los historiadores tenemos una conciencia clara de que ha habido una necesidad humana de transformar. Entonces yo creo que ya tenía ese espíritu, pero sin duda el golpe de Estado pues nos empujó a tener una necesidad organizacional más allá del análisis, más allá de la lectura. En pocas palabras es llevar la teoría a la práctica. Claro. Y yo creo que eso nos empujó el golpe, ¿verdad? Porque antes del golpe había mucho trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales que hablaban de la incidencia política, de fortalecer la democracia, las estructuras electorales, etcétera, etcétera. Pero el golpe desenmascaró muchas cosas, ¿verdad? Que todo ese discurso, ¿verdad?, era una especie de componenda, ¿verdad?, de que aquí todo estaba normal y que solo había que mejorar ciertos aspectos de la dinámica política, pero el golpe nos plantea, ¿verdad?, de que hay una élite que secuestra la institucionalidad y que está dispuesta a recurrir a la violencia política, que fue lo que vimos en el 2009, y eso pues nos permitió a nosotros, en mi caso personal, pues buscar
con los demás compañeros, gente afín que compartíamos opinión, irnos organizando, ¿verdad? Y de esa manera pues nos integramos al Frente Nacional de Resistencia Popular. Y posteriormente se convierte en el Partido Libertad y Refundación. Sí, ya en el 2012, ¿verdad? Recordemos que el presidente Zelaya regresó hacia mediados del 2011, ¿verdad? Y ahí pues él replanteó la dinámica política y planteó la fundación del Partido Libertad y Refundación, el cual nosotros pues nos integramos a ese proceso. Ahora, yo he participado en varios programas de opinión, análisis, en noticieros, y quiero que hoy usted como historiador me corrija si mi teoría es correcta o no. Yo digo, bueno, yo siento que el pueblo hondureño es hasta cierto punto muy benévolo, muy dejado, como decimos popularmente. Y es que históricamente, digo yo, y he dicho, Honduras nunca tuvo una participación fuerte como otros países lo hicieron en momentos específicos de la historia. En El Salvador hubo movimientos sociales, en Nicaragua hubo movimientos sociales, y Honduras como que siempre fue un santuario. Pues aquí, no sé, siento que siempre fuimos como un territorio neutro, como un pueblo sumiso, dejado. ¿Estoy equivocado con mi percepción o hasta cierto punto es así? Bueno, es que el país tiene sus propias particularidades. Yo le diría que hasta cierto punto es entendible su interrogante, ¿verdad? Pero creo que tiene sus explicaciones históricas que no son tan fáciles de comprender, pero que yo voy a tratar más o menos así muy brevemente de explicársela. En primer lugar, Honduras tiene una composición territorial, digamos, cultural, fragmentaria, ¿no? Las regiones están muy desconectadas una de otra, por lo menos así fue la historia durante el siglo XIX y durante el siglo XX, ¿no? Y aún ahora en el siglo XXI, que hay un mejoramiento obviamente en las vías de acceso, hay nuevas carreteras, aún así se siente ese sentido de alejamiento. Entonces yo creo que no existió esa cohesión. Y sí le puedo decir que sí existieron luchas, por ejemplo en las plantaciones bananeras, ¿verdad? Donde una concentración de gente que llegó del sur, del occidente del país, del oriente del país, que van a las zonas bananeras, ¿verdad? Y que se someten a una explotación laboral brutal, ¿verdad? Con todo tipo de abusos y contaminación. Mucha gente pues tenía enfermedades en la piel por el tipo de venenos que utilizaban en las fincas bananeras. Entonces hubo un movimiento de lucha, ¿verdad? Que logró la huelga del 54, que estuvo en las calles luchando antes de la huelga, 10 años antes. Recordemos la matanza de San Pedro Sula perpetrada por el régimen de Tiburcio Carías Andino, ¿verdad? En la calle del Comercio en junio de 1944. Entonces sí hubo un movimiento fuerte, ¿verdad? De conciencia nacional también. Habían grupos de intelectuales, de mujeres que lucharon por el sufragio electoral. Sí existió, digamos, movimientos patrióticos también, como por ejemplo el de Froilán Turcios hace 100 años, cuando los marines estadounidenses desembarcaron durante la Guerra Civil de 1924. Froilán Turcios editó 2 días después de la llegada de ellos el Boletín de la Defensa Nacional, donde muchos intelectuales, ¿verdad?, expresaron su repudio a la agresión soberana que recibió el Estado de Honduras en aquel momento. Entonces sí han habido, digamos, distintos movimientos, ¿verdad?, que lucharon. Inclusive muchos hondureños se integraron en las luchas de los países vecinos, como por ejemplo en la lucha de Sandino en los años 20 contra los marines estadounidenses que habían ocupado el territorio nicaragüense. Muchos hondureños integraron las filas del general Sandino, y en los procesos de los 70 y los 80 y principios de los 90 del siglo pasado también muchos hondureños participaron en los procesos de Nicaragua, de El Salvador, inclusive en Guatemala anduvo alguna gente del país. Entonces sí ha habido una conciencia. Lo que quizás no existió fue un movimiento de masas, ¿verdad?, que lograra iniciar un proceso revolucionario a gran escala. Eso quizás no se logró. Subsistió una estructura bipartidista, ¿verdad?, única en el istmo centroamericano, ¿verdad?, que se quebranta precisamente con la crisis que va a tener durante el golpe de Estado, porque hay que entender
que lo que vamos a ver en el contexto del golpe de Estado es un agotamiento de ese bipartidismo, ¿no? Entonces, podría entonces replantear la visión. Pongámosle, vaya, pues sí, el pueblo hondureño siempre ha querido luchar por las causas que considera que son justas, pero ha encontrado un tope con la clase política que lo gobierna, que es permisiva, que permite que se cometan abusos, que se permita que prácticamente los extranjeros tengan voz y voto a lo largo de la historia. Bueno, hay un sinfín de fenómenos que demuestran cómo la clase política ha sido permisiva y no ha pensado más en el pueblo, sino que en sus propios intereses. Ahí sí le pego al clavo, como dicen. Sí, yo diría que sí, que las élites políticas fueron incapaces. En primer lugar, desde el siglo XIX y principios del siglo XX, usted va a ver una estética de participación política donde el caudillismo, que dirigía facciones, grupos armados, ¿verdad?, eran incapaces estos distintos grupos de llegar a acuerdos de gobernabilidad. Y eso pues allanaba el terreno o fertilizaba el terreno para que las transnacionales vinieran y se apoderaran de porciones ricas del territorio. Entonces toda esa incapacidad de las élites de visualizar hacia el futuro, de planificar hacia el futuro, de construir acuerdos de gobernabilidad, generaron un proceso donde la intervención externa viniera a tutelar las transiciones políticas. Mire, desde 1919 Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en los procesos de transición política en el país. Claro. Entonces eso es muy lamentable porque nos muestra la necesidad que hay de construir las bases de una república soberana, integrada por supuesto al concierto de las naciones, pero sin ser pisoteada, ni sus recursos expuestos al mejor postor. Entonces, toda esa situación, sin duda, lo que usted plantea, las élites son responsables de eso, ¿verdad? Conducieron a las poblaciones de todas las regiones del país a la violencia política, en primer lugar, y luego a obligarlos a migrar, a buscar alternativas de subsistencia. Le negó esta élite política una verdadera reforma en el agro a la población hondureña. Recordemos que va a ser hasta el gobierno de Vida Morales que se sanciona la ley de reforma agraria, y va a ser en el segundo mandato, que fue un gobierno un poquito más progresista de Osvaldo López Arellano, en que se implementó por mucho un 15% de lo que era el programa, lo que significaba una reforma en el agro, ¿verdad? Y aún ese 15% tuvo sus buenos frutos, ¿verdad?, y que fueron destruidos posteriormente por el gobierno nacionalista y pro neoliberal de Rafael Leonardo Callejas a inicios de la década del 90. Habló de la intervención y el intervencionismo norteamericano. Hoy que el gobierno es manejado por un partido progresista, socialista democrático, siempre me he preguntado cuál es la respuesta técnica ante la pregunta, bueno, ¿y no le criticaban a los pitiyanquis? ¿No criticaban al imperialismo? Y es prácticamente, y le pregunto, imposible poder gobernar sin tener una relación estrecha con el tío Sam. Bueno, mire, hay realidades muy concretas, ¿verdad? En primer lugar, es entendible que nosotros estudiemos esa historia, ¿verdad? Y si uno lee a gente como Froilán Turcios, que hace 100 años estaban denunciando, ¿verdad?, este tipo de intervencionismo, ¿verdad? José Martí lo había hecho muchos años antes de Froilán Turcios, de finales del siglo XIX, de que había una intencionalidad de carácter imperialista, ¿verdad?, impositiva, detrás del panamericanismo. Entonces, nosotros vemos esa historia, pero en la realidad concreta que se ha ido construyendo también hay otros elementos, como por ejemplo en la dinámica económica, ¿verdad? Hay un vínculo histórico, ¿verdad? Yo creo que no se trata de romper relaciones, sino se trata de corregir la lógica y la forma en que se han manejado esas relaciones. ¿Cómo se puede hacer eso? Creo que el gobierno de la República, que actualmente dirige la presidenta Castro, va en esa línea, que es crear soberanía nacional. Y sí, se invita a todos los actores norteamericanos, ¿verdad?, que vengan al país, que generen procesos de inversión,
¿verdad? No hace mucho anduvo una comisión del Departamento del Comercio de Estados Unidos viendo toda esta posibilidad de que nuestro territorio se pueda convertir en un futuro cercano en un hub logístico en el transporte global de mercadería. Y eso es importante, el Estado abre las puertas, pero es la forma en que se negocia. Yo creo que por ahí va la situación. Hemos visto también cómo el canciller Reina, ¿verdad?, ha convocado a la embajadora Dou, ¿verdad?, y le ha expuesto, ¿verdad?, le ha pedido respeto, ¿verdad?, por las decisiones soberanas del Estado de Honduras. Entonces yo creo que por primera vez tenemos un gobierno que le plantea eso a Estados Unidos de esa manera, un gobierno de gente responsable, ¿verdad?, que no tiene ningún vínculo como el régimen anterior, ¿verdad?, que jugaba al doble agente, ¿verdad?, y entonces era una forma más fácil de manipulación. Entonces yo creo que ahora tenemos un gobierno que plantea lo siguiente: en primer lugar, integración regional, que todos los países de la región latinoamericana y de otras regiones del mundo puedan construir sus dinámicas de comercialización, sus dinámicas culturales, de amistad internacional en base a los principios emanados de las Naciones Unidas de generar una paz global. Entonces, bajo esos principios, el gobierno plantea el tema de la integración regional. Y por otro lado, la apertura de relaciones diplomáticas con todas las naciones del mundo. Lo de China, que hace un año la presidenta Castro decidió abrir relaciones diplomáticas con la única China que existe, porque esa es la realidad. Hay una sola China, ¿verdad? Que había un lugar disidente, que hay un lugar disidente que le llaman Taiwán, que tiene una explicación histórica de eso después de la Revolución China del 49, porque surge Taiwán, apoyado por Occidente, principalmente por Estados Unidos, ¿verdad? Es una cosa. Entonces China es de la principal potencia, está camino a convertirse en la potencia económica global, ¿verdad? Impulsa su proyecto de la ruta de la seda. Entonces nosotros como nación tenemos que integrarnos a esa dinámica, buscar oportunidades económicas que saquen a la mayoría de nuestra población de las condiciones de pobreza que han sido sometidas históricamente. También próximamente se va a abrir relaciones diplomáticas con la India, ¿verdad? Y eso es importante porque son las naciones en apogeo, son grandes naciones económicas, son mercados grandes y el país tiene que apostarle hacia esa línea. Entonces yo creo que ahora tenemos un gobierno distinto que visualiza apertura, una visión de Estado hacia el futuro cercano en el marco de la soberanía y del respeto del derecho internacional. Hoy sí existe la autodeterminación de los pueblos, hoy sí existe la autodeterminación de Honduras. Claro que sí, hay autodeterminación porque estamos aquí planteando decisiones soberanas del Estado que plantea un tema estratégico. Cuando hablamos, por ejemplo, del ferrocarril interoceánico, yo he escuchado mucha crítica en estos últimos días. Que ese proyecto hacia el futuro. Claro que hacia el futuro, usted no va a construir un proyecto de eso en 1 o 2 años. Bueno, no es sé un si, proyecto de 10, 15 años. No sé si coincide conmigo. Sí. La gente que habla de la refundación piensa que es de la noche a la mañana. Exacto. Un proceso de refundación toma años. Pues. Es un proceso. Mire, aún en los grandes procesos revolucionarios de la historia ha sido todo un proceso. Si usted ve la historia de Francia, por ejemplo, a partir de 1789 fue todo un proceso, ¿verdad?, que llevó no solo años, décadas. Entonces los procesos de cambio son eso. Entonces yo soy del criterio que si el gobierno ya está trabajando con un enfoque estratégico, con decisiones torales, soberanas y con la dirección institucional, ¿verdad?, de gente distinta a lo que existió acá, a gente que miraba el Estado como un botín para ir a hacer negocio, enriquecerse, ya ahí usted tiene un cambio. Y es un cambio que lo quieren opacar muchas estructuras mediáticas manejadas por poderes económicos muy fuertes en el país, quieren opacar ese cambio de rumbo, la nueva estética de gobernabilidad que se está instaurando en el país y que no es fácil, ¿verdad? Claro. Como usted dice, no es de la noche a la mañana que vamos a hacer un proceso, pero yo creo que el gobierno de la presidenta Castro es un gobierno transitorio hacia ese nuevo rumbo de un nuevo Estado responsable, transparente y que esté al servicio de la ciudadanía y que tome decisiones soberanas pensando en su gente, pensando en el equilibrio de sus recursos naturales. Ahora, este tema del ferrocarril, porque lo toca, escuché por los medios de comunicación que Nicaragua pretendió hacer un ferrocarril
y conectar las dos costas, y hasta cierto punto se le dificultó. ¿Cómo explicarle a la gente este proyecto que es visionario? ¿Cómo explicarle a la gente que este proyecto se requiere para potencializar al país? ¿Cómo explicarle a la gente que este proyecto es factible, pero que muy probablemente no lo veamos en la inmediatez? En la inmediatez. Sí, pero sí podemos ver en la inmediatez que el Estado va trabajando, ¿verdad? Para buscar esa negociación con inversionistas que le permitan, pues, al Estado tener este proyecto que genere desarrollo hacia el futuro. Mire, Centroamérica en general siempre fue visualizada desde hace muchos siglos, desde que se dio la administración española, ya se entendía que el istmo centroamericano era importante de llevar productos que vinieran del Pacífico, pasarlos al Atlántico y que viajaran hacia la metrópoli española. Así se visualizó desde el pasado. Iban productos por el Pacífico que llegaban hasta Panamá y luego cruzaban, ¿verdad?, al lomo de bestias, de animales, ¿verdad?, de mulas, hacia el otro lado, para subirlos al otro barco. Entonces Centroamérica siempre fue vista de esa manera. A mediados del siglo XIX, Cornelius Vanderbilt, que era uno de los hombres más ricos del mundo a mediados del siglo XIX, tenía una flota de barcos que llevaba productos por el río San Juan, por el lago de Nicaragua y el río San Juan, de un lugar a otro. Eso fue a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo XIX también se construyó el ferrocarril del Pacífico al Atlántico en Panamá, ¿verdad? En la década del 50 del siglo XIX empezó la construcción. Mucha mano de obra china llegó a Panamá, y luego pues el presidente Cabaña también a mediados del siglo XIX, en 1852, hablaba de un ferrocarril transoceánico, ¿verdad? Estamos hablando hace más de 170 años. Entonces siempre Centroamérica ha sido visualizada como un lugar estratégico para el comercio, flujo de mercadería de un océano a otro. ¿Qué significa esto? Que en nuestro contexto, teniendo un canal de Panamá que se construyó también, se empezó a construir a finales del siglo XIX y a partir de principios del XX, pues ya es un canal bien estructurado. Sin embargo, ese canal hoy en día solo tiene capacidad para el 15%. Y cuando hay fenómenos como ahorita, que tenemos el fenómeno del Niño, que esta vía marítima es la única en el mundo que se alimenta de agua dulce, el lago Gatún ha bajado su nivel, y esto pues ha provocado un problema, ¿verdad? No da abasto, pues. No da abasto. Entonces, pero aún el canal de Panamá en su pleno apogeo solo representa el 15%. ¿Qué significa? No es suficiente. Significa que se necesita una alternativa, y Honduras es un lugar apropiado, ¿verdad? Ya tenemos avanzado una carretera, ¿verdad?, que solamente hay que avanzar en el departamento de Cortés para darle mayor movilidad y que se pueda llegar desde el Pacífico más rápidamente hasta Puerto Cortés, y con una red ferroviaria, ¿verdad?, que conecte hasta Castilla, donde sería el lugar más indicado, y que haga una conexión atlántica hacia la zona de Cortés, y tendría que venir toda una inversión en infraestructura portuaria, también el tema jurídico. Tenemos que fortalecer las capacidades del Estado de generar seguridad jurídica. Entonces, este proyecto no es un sueño, no es una simple ilusión, es una necesidad global que favorece a Honduras por sus condiciones geográficas. Pero sin ánimo de controversia, sí, no lo vamos a ver en este gobierno. No, este gobierno está dejando las bases. Este gobierno va a dejar las bases, ¿verdad? El tema de empezar los estudios, ¿verdad?, que planifiquen este proceso, ¿verdad?, y que esperamos que el siguiente gobierno traiga la misma línea del gobierno de la presidenta Castro y logre ya un proceso de iniciar la construcción, ¿verdad?, y que este proyecto, pues, que puede durar 10, 15 años, ¿verdad?, que puede tener un costo arriba de los $15,000 millones, sea un proyecto que genere desarrollo en el país, que abra oportunidades, porque esa es la responsabilidad de los gobiernos al conducir el Estado.
ser garantes de los derechos de la ciudadanía, proteger los derechos de la ciudadanía y abrir oportunidades a la ciudadanía. Pero mire cómo es la idiosincrasia del pueblo hondureño y de los partidos políticos en nuestro país. A usted habló de que por muchos años estuvo el bipartidismo. Libre rompe ese bipartidismo y tiene una visión y una estrategia de cómo sacar desde la perspectiva de libertad y refundación al país adelante. Pero hemos visto que cuando hay cambio de gobierno, se viene con nuevas ideas, con una escoba, y lo que se había planificado se bota a la basura y en 4 años pretenden establecer la agenda que le conviene al partido político. Este proyecto tendría que tener la protección y las garantías en ley para que trasciendan los gobiernos. Sí. Si Libre no gana otra vez. Claro. Es que mire, el fortalecimiento, que creo que es otra de las líneas del gobierno de la presidenta Castro y de todo su equipo, pero también de los otros poderes del Estado, ¿verdad? Que creo que hay un compromiso de fortalecer jurídicamente el país, de blindar nuestros recursos. Esa es una línea que creo que el presente gobierno está tratando de desmontar toda la estructura del régimen autoritario y criminal que existió en el país y construir un nuevo Estado. Y estoy de acuerdo con usted, ese nuevo Estado tiene que ser conformado por instituciones con un respaldo jurídico bien estructurado que permitan que el país sea garante de seguridad jurídica. Entonces yo creo que todas las instituciones estamos en ese compromiso de ir aportando, de ir generando esos insumos para que el Congreso Nacional, el Poder Legislativo, tome las decisiones correctas para crear un orden jurídico en el país que trascienda a los gobiernos, como usted dice, y que los proyectos estratégicos de proteger nuestros recursos, de que nuestro espacio geográfico sea vital para la dinámica comercial global, esté muy bien respaldado por un marco jurídico y de respeto también a los convenios internacionales. Pregunta de historia específica mundial. Sí. Hablamos del intervencionismo norteamericano y existió varios ejemplos de cómo Estados Unidos incidió en la historia política de todos varios países. La Alianza para la América, así se llamaba, la Alianza sí. para el Progreso. Sí, para el Progreso. De Kennedy. Sí. Y la Operación Cóndor, creo que se llamó, cuando Estados Unidos fortaleció a los ejércitos para mantener un control y evitar también esas ideas progresistas. Hablábamos de Taiwán, de cómo Estados Unidos fortaleció Taiwán para hacerle una paralela a China. Sí. Otro ejemplo, se habla de que Israel fue una creación de Estados Unidos para tener presencia en el Medio Oriente. La historia indica que también hasta cierto punto hay un vínculo de cómo Estados Unidos se metió en la guerra de las Coreas, por ejemplo, sí. para evitar que esa península fuera una potencia. Podríamos decir que Estados Unidos identificó a Morazán y lo vio como su principal enemigo, orquestando toda una estrategia para asesinarlo, para evitar la Unión Centroamericana, porque usted habló de que desde ese entonces Centroamérica ya se visualizaba que era un punto estratégico. Sí, pero todavía Estados Unidos no tenía esa fuerza, aunque ya habían lanzado la doctrina Monroe en 1823 durante el presidente Monroe. Pero ¿cree usted que existió alguna confabulación para evitar la Unión Centroamericana y que hoy fue más de Inglaterra? Ajá. Fue más británica en ese contexto. Pero siempre que, miren, en la primera mitad del siglo solo con el objetivo de debilitar y evitar que se formara un solo país. Claro que sí, habían intereses británicos, porque la gran potencia ultramarina en la primera mitad del siglo XIX eran los británicos. Recordemos la Armada Británica. Y había muchas concesiones de madera, ¿verdad? Habían muchos intereses británicos, ¿verdad?, en la región. Y por tanto sí, creo que hubo
Chatfield se llamaba el representante diplomático de Gran Bretaña durante el periodo de la República Federal, en la etapa que el presidente Francisco Morazán conducía los destinos de Centroamérica en la década de 1830, hubo obviamente esos intereses, ¿verdad? Todavía Estados Unidos no tenía una tenía esa potencia. No tenía esa participación, fue más Inglaterra. Lo que pasa es que después las condiciones van cambiando, ¿verdad? Las fuerzas productivas norteamericanas van creciendo, ¿verdad? Que le permite a Estados Unidos tener una mayor influencia, es un mayor control, y la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, termina de catapultar la fuerza ya no solo económica, sino ya en el plano militar de Estados Unidos. Ahora, con la idiosincrasia de cada uno de los países de Centroamérica, le pregunto, y tal vez es una respuesta difícil, ¿hubiésemos funcionado como una sola nación con la forma en que trabajan los salvadoreños, los nicaragüenses, los guatemaltecos? Y que ¿usted cree que sí hubiese sido factible? Sí, claro que sí. Mire, la factibilidad la construyen los seres humanos. Yo entiendo, y los historiadores entendemos muy bien, que uno de los factores que minó ese proyecto eran las comunicaciones, ¿verdad? La concepción bastante serrana de grandes hacendados, de grandes latifundistas, ¿verdad? Que no lograban entender la construcción de un marco jurídico legal y de un sistema tributario. Entonces, esa visión muy localista, ¿verdad? La posición también de la Iglesia contra el proyecto liberal de la República, yo creo que fueron minando esa posibilidad de un proyecto unificador, un proyecto que puede ser viable. O sea, hay capacidad, hay naciones mucho más grandes. Yo le pongo el ejemplo de la Federación Rusa. O sea, estamos hablando de un territorio que supera los 15 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, imagínese usted que Centroamérica pudo perfectamente construir las bases republicanas, institucionales, ¿verdad? Que permitieran que las distintas poblaciones que habitaban el espacio territorial centroamericano pudieran tener obviamente su propio gobierno, pero integrado a un gobierno federativo, como sucede en el mismo Estados Unidos, se conforma de esa manera. México, sí, yo creo China. Que sí existió esa posibilidad de que sí minaron esa posibilidad de unificación, ¿verdad? Desde el exterior, pero también desde lo interno, ¿verdad? De élites muy cerradas en sus intereses mezquinos que fueron incapaces de visualizar hacia el futuro. Los hubieras no existen, pero imagínense qué nivel va, qué país hubiese sido. Claro, había oportunidad. Y qué selección de fútbol va también. ¿Qué selección de fútbol va? Sí, porque imagínense combinar los mejores talentos de todo Centroamérica. Y de todos los deportes, ¿verdad? Porque claro, en Centroamérica hay gente muy, muy brillante, ¿verdad? Sí. En todos los ámbitos, en el ámbito intelectual también, ¿verdad? Grandes escritores, ¿verdad? Arte. De arte, de deporte, o sea, hay un potencial enorme en Centroamérica. Yo creo que esta nueva época, licenciado Selim, la época de la necesidad global de transportar mercadería, casi el 90% de la mercadería en el mundo se transporta por barcos, por rutas marítimas. Entonces esa necesidad global puede permitir que Centroamérica piense en un proceso de integración, quizá ya no en la estética de lo que fue la República Federal del siglo XIX, pero sí un proceso de integración que permita facilitar el movimiento de productos a lo interno de Centroamérica, pero también personas a lo interno de Centroamérica. Yo creo que ese es un reto que los gobiernos centroamericanos deben de asumir. Yo creo que el gobierno de la presidenta Castro tiene esa voluntad, a ver que el Congreso Nacional haya ratificado el acuerdo con Nicaragua, que se había suscrito hace 3 años atrás. Yo creo que esa es una buena voluntad de que podemos en el Golfo de Fonseca, en la bahía del Golfo de Fonseca, poder los 3 países coexistir sin dañar los intereses soberanos del otro país. Así lo demanda la sentencia de 1992. Entonces yo creo que es importante fortalecer la amistad y la integración de todos los organismos
de todas las potencialidades que tiene Centroamérica para asumir los retos que demanda este siglo. Y mire cómo estamos hablando de cómo el tema marítimo podría facilitar y es el ideal para poder potenciar no solo a Honduras, sino que a la región. Y ahí aterrizamos en lo que usted hace. Usted es el director general de la Marina Mercante. Sí. ¿Cómo le explicamos al pueblo hondureño cuál es la naturaleza de esta dirección, de esta institución? Bueno, le vamos a explicar. Mire, la Marina Mercante surgió el 3 de marzo de 1943 como registro, cuando el Estado hondureño creó el registro abierto, que significaba que la bandera hondureña podía ser utilizada por embarcaciones de países como Estados Unidos. Entonces, nuestro pabellón anduvo en barcos de los aliados en la lucha, en la guerra contra la Alemania nazi, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se convirtió en un registro abierto grande. Lastimosamente hubo mucha corrupción en el manejo que se hizo cuando estaba en las Fuerzas Armadas y participaba la Cancillería. Hubo un consulado en Miami, y es por eso que el gobierno del doctor Reina en 1994 creó la ley de la Marina Mercante y le dio las competencias de autoridad marítima. La Dirección General de la Marina Mercante, creada en 1994, es la Autoridad Marítima de Honduras, porque somos signatarios de convenios internacionales, ¿verdad? Y así somos reconocidos en Londres, que es la sede de la Organización Marítima Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, la Dirección General de la Marina Mercante actualmente tiene grandes responsabilidades. En primer lugar, tenemos registro abierto. Podemos abanderar barcos de cualquier parte del mundo. El otro tema es la seguridad marítima. Tenemos... Solo para la gente que no sabe, ¿qué es el abanderamiento el Estado hondureño tiene un registro abierto, para explicarlo de manera más sencilla. Cualquier barco del mundo, cualquier naviera del mundo, sea asiática, africana, europea o americana, puede venir con el Estado de Honduras y registrar su buque. ¿Qué significa registrar su buque? Que le va a pagar impuestos al Estado de Honduras y ese barco va a llevar el pabellón hondureño, va a llevar nuestra bandera. Es un proceso jurídico legal, ¿verdad? En base a convenios internacionales que el Estado hondureño... ¿Y qué es el beneficio para un buque poder tener y llevar el estandarte nacional? Bueno, es como son banderas que están, como le digo, son registros abiertos, ¿verdad? El barco tiene esa bandera porque le conviene, no puede tener la bandera de un registro cerrado, además de las facilidades también que le permite, ¿verdad? Los estados que tienen registro abierto pues generan mayores facilidades en los trámites, en los procedimientos. Logísticos. Exactamente. Entonces son banderas de conveniencia. ¿Cuántos barcos hay? ¿Se tienen un registro? Abanderados. ¿Sí? A nivel internacional, que nosotros llamamos el registro nacional, ¿verdad? Y el internacional. Sí. Pero el que genera realmente recursos es el internacional. Actualmente pues andamos cerca de 60 barcos, ¿verdad? Uno de los proyectos estratégicos, uno de los planes estratégicos que nosotros tenemos es mejorar nuestro registro internacional. Ahora hay mayor competencia en el mercado internacional. ¿Cuánto paga un barco más o menos? Depende, va dependiendo del tonelaje. Pero digamos, nosotros tenemos otras responsabilidades como la gente de mar, que es donde la principal recaudación de la institución viene de gente de mar. ¿Qué significa gente de mar? Nosotros tenemos el departamento de gente de mar, que es donde se forman, donde le da los cursos básicos de marinos a los hondureños que aspiran a ir a trabajar al mar y se les certifica. Nosotros somos signatarios del convenio STCW, que es el convenio de formación y certificación de gente de mar. Pero eso es para operar los barcos. Para ir a trabajar en los barcos, ¿verdad? O sea, miles de hondureños que andan trabajando en este momento. Quería preguntarle. Sí. Hay un muchacho y hay varias cuentas de que usted sabe que ahora, bueno, en las redes sociales uno puede consumir de todo. Y hay un muchacho que dice, bueno, yo me embarqué y tengo 8 meses de estar trabajando en un barco de crucero, y es como trabajo aquí duermo, visito diferentes países, gano mi dinerito y ando conociendo, pero también es un servicio como que si fuera un hotel, pongámosle. Sí. ¿Ustedes certifican a esas personas? Nosotros les damos los cursos básicos que demanda el convenio internacional que le acabo de mencionar de la Organización Marítima Internacional. Esos cursos en Honduras, dentro del territorio hondureño, solo la Dirección General de la Marina Mercante los puede dar. ¿Y tiene algún costo? Claro que sí, están subvencionados, ¿verdad? Póngale que
alrededor de 5.000 empiras, 5.500 lo que gastaría un marino a sacar todos los cursos básicos más el certificado y el libro de marino. Y ahí después eso ya está subvencionado, porque si fuera un costo real en el mercado internacional, es mucho más. El marino tendría que pagar más de 25.000 empiras. Entonces ya va subvencionado. Casi $1.000. Sí, como $1.000 anda, ya está subvencionado. Esa es una ventaja que nosotros le brindamos a nuestra gente de mar, y le damos esas competencias para ir a trabajar. Ahora bien, un crucero que usted me menciona, nosotros el año pasado abrimos la oficina de embarque, hemos trabajado en un enrolamiento nacional de marinos. Esta oficina viene a tratar de facilitar el proceso de enganche laboral de nuestros jóvenes marinos que se acaban de formar en el mar. Y por otro lado, ser vigilante de que se respete otro convenio internacional que el Estado hondureño ratificó, que es el convenio MLC, Convenio de Trabajo Marítimo, que tiene que respetarse los derechos de los marinos en el proceso laboral. Entonces, un marino que va a trabajar un crucero, pues generalmente la naviera que lo contrata para ir a trabajar al crucero le pide obviamente los cursos de marina mercante, que eso es obligatorio para ir a trabajar a cualquier tipo de embarcación, pero también le puede pedir de que sea un chef, que sepa cocina. Entonces muchos jóvenes, aparte de sacar los cursos de la marina, van al Infoc. Pero nosotros ahorita, esta semana, firmamos convenio con el Infoc, ¿verdad? Para ir facilitando esos procesos de llegar a la gente, porque nosotros implementamos la modalidad de cursos móviles, y el Infoc también se ha ubicado en los lugares donde nosotros trabajamos, con el objetivo de que el estudiante, ¿verdad?, el joven que se forma como marino mercante con los cursos básicos marítimos, pueda también tener otros cursos que le permita ser más competitivo ante la naviera que lo va a contratar. Pero mire, doctor, cómo de una cosa salió otra, y hoy ya estamos hablando de una realidad, de una opción real de trabajo, claro, para los hondureños. No está de más decirle, bueno, masifiquen ese mensaje. Sí. Se lo digo honestamente, doctor, porque yo miraba a ese muchacho y digo yo, hombre, para la gente que la tiene tile y que no tiene cómo conseguir trabajo, esta es una opción. Y decía, claro, yo, ¿será que este muchacho consiguió sus cursos con la empresa que lo contrató? Y hoy estamos conociendo a ciencia cierta que si usted quiere embarcarse, tiene que ir a la marina mercante, sacar ese curso que está más barato, le da la oportunidad de certificarse y así tener ese proceso más fácil, en teoría, para que una de estas empresas de cruceros grandísimas lo pueda contratar y se pueda ir a ganar su pistillo en alta mar, como dicen. Así es, mire, yo le puedo decir, licenciado Celín, yo tengo 23 meses de ser el director general de la Marina Mercante. La presidenta Castro tuvo a bien nombrarme, ¿verdad? Y yo asumí ese reto, que ha sido todo un aprendizaje, pero también toda una responsabilidad de ser responsable con el manejo de los fondos públicos y con impulsar y visibilizar la institución. Nosotros encontramos una institución totalmente marginal. Nosotros hemos cambiado las redes sociales, manejamos un proceso de informar a través de videos, o sea, hemos creado esta revista, mire, que se llama Barana, que significa mar en lengua garífuna, ¿verdad? Esta es una revista informativa, ¿verdad? Identitaria también de lo que es y cómo se ha conformado la historia y la estructura de la institución. Sale cada 6 meses, ¿verdad? Nosotros nos hemos lanzado al proceso de visibilizar la institución, ¿verdad? Inclusive estamos trabajando en un proyecto de publicar un libro sobre toda la historia marítima y de la navegación del país, ¿verdad? Porque existió navegación fluvial en tiempos prehispánicos. Vamos a darles identidad, ese conocimiento a la gente. Y en el tema laboral nosotros creamos el departamento de embarque. En esta parte de atrás de la revista que ustedes están viendo acá, aparece un crucero casualmente en la imagen, porque nosotros hemos estado en diálogos con los CEO de distintas navieras que operan en el Caribe y en otras latitudes, con el objetivo de ir abriendo más espacio laboral. Le puedo decir que son miles de hondureños que andan embarcados en este momento, que le producen anualmente al Estado miles de millones de lempiras en divisas, porque el marino mercante que va a trabajar a cualquier tipo de embarcación en aguas internacionales que navegan por el mundo, le puedo decir una cuestión,
de que el 80% de ese dinero la naviera se lo transfiere a una cuenta bancaria en Honduras. Y solo le dan en efectivo un 20% que le permite al marino, pues cuando se bajan en un puerto, comprarle algún regalito a la familia. Pero si usted ve, o alguna chava que tenga por ahí. También. Pero usted ve, es un dinero que entra al país, ¿verdad? Inclusive entra en la proporción, en la cantidad de cada salario, entra mucho más que el de un inmigrante. Porque el inmigrante cuando va allá, muchas veces la mayoría de ellos van a sufrir y a condiciones bastante paupérrimas. Es verdad que en un barco el trabajo puede ser duro, pero es un trabajo seguro, legal, ¿verdad? Con cumplimiento de normativas internacionales, ¿verdad? Que le permite al marino ahorrar. Es más, muchos marinos construyen sus casas, ponen negocios, lo invierten en la educación de sus hijos. Entonces, sin duda, es un rubro muy importante que nosotros le estamos dando la relevancia. ¿Y si la Marina Mercante tiene 3 escuelas de marino. La principal, que nosotros ahorita estamos invirtiendo muchos recursos. Este año vamos a invertir varios millones de lempiras en seguir el proceso de restauración que iniciamos el año pasado, que es la de Omoa. Tenemos la de La Ceiba, la que funciona en el edificio principal aquí en Tegucigalpa, y tenemos 3 espacios de cursos móviles. Tenemos en Roatán, con extensión a las otras 2 islas. Tenemos en el Cubulero, en Alianza Valle, mediante un convenio con las alcaldías, y tenemos la de San Francisco y Ojoa, en la zona del lago Yojoa, que es el más reciente, con el objetivo de ir abriendo más espacios de formación y decir al pueblo hondureño que la Dirección General de la Marina Mercante está abierta para que se formen y se certifiquen. Y también la Dirección General de la Marina Mercante está con toda la responsabilidad de proteger sus derechos laborales en el proceso de enganche, para que no sean estafados, y vamos a estar vigilantes. Este año vamos a lanzar una campaña para que los marinos tengan conciencia de sus derechos que demanda el Convenio Internacional de Trabajo Marítimo. Y para justamente cerrar y pasar al siguiente tema, sí, porque ya nos quedan muy pocos minutos, si alguien quiere trabajar en esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Se aboca a ustedes en cualquiera de sus sedes? En las plataformas digitales nuestras. Nosotros tenemos Facebook, X, YouTube, TikTok, bueno, todas las redes que usted pueda. La página web, tenemos una página web que la hemos reformado y es muy versátil y con mucha información. Generalmente ahí nosotros vamos poniendo, ahí están todos los requisitos que necesita, ahí están los horarios, en el momento que se va a hacer el proceso de prematrícula a través de una plataforma que hemos creado para darle un poco más de transparencia al proceso. ¿Cuántos meses dura la capacitación? Mire, va dependiendo, pero puede durar entre 2 meses, 2 meses y medio estos cursos. O sea, vengo yo, invierto 5.500 lempiras, en 2 meses me certifico, recibo toda la capacitación de la Marina Mercante, sí, y ustedes me ayudan en el proceso para poder conseguir trabajo con un barco. Claro, mire, en Honduras funcionan unos sindicatos, ¿verdad?, que operan en la zona norte del país, que ellos también están certificados por la Secretaría de Trabajo como sindicato. Ellos también hacen el trabajo, las navieras los contactan a ellos, y ellos sin cobrarle nada al marino están en la responsabilidad, porque es la naviera la que le paga al sindicato para poderse embarcar. Nosotros ahora con la oficina de embarque también vamos a hacer ese rol, ¿verdad? No pretendemos competir con nadie en el proceso de embarcar, sino que el proyecto se enmarca en garantizarle más oportunidades a los hondureños, a los marinos hondureños, a los jóvenes, sobre todo, que van a iniciar este trabajo importante para generar divisas en el país. Entonces también nosotros vamos a estar, como le decía, vigilante de que ninguna persona que se dedique a embarcar infrinja la normativa internacional del convenio marítimo. Entonces nosotros este año vamos a publicar inclusive un texto para entregárselo a todos los marinos cuando vengan a hacer sus trámites a la oficina, donde están todos los derechos que demanda el convenio. Entonces nosotros como reguladores, como Estado, estamos en la obligación de proteger a nuestros ciudadanos, claro, en este caso los marinos que van a navegar por el mundo. Hemos firmado algunos convenios, como por ejemplo hicimos un convenio entre 3 instituciones: Secretaría del Trabajo, Marina Mercante y el Instituto de Migración. También hemos firmado convenio con el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuáles son los objetivos de todos estos convenios? El del INFOC también es
que el Estado hondureño trabaje en equipo interinstitucionalmente para garantizar que todos los procesos, desde la formación hasta el proceso laboral, nuestros compatriotas hondureños sean protegidos. Ok. Entonces, abanderamiento, el proceso de esto de los marinos. Llevamos la seguridad marítima, también la protección ambiental, o sea, la Marina Mercante signataria, el Estado hondureño, y por tanto a través de la Marina Mercante signataria del convenio Marpol, ¿verdad? Que es un convenio que garantiza de que los buques procedan de manera responsable y no contaminen desde el buque el agua, ¿verdad? También nos corresponde proteger el lecho marino, así es que cuando una persona va a construir un muelle tiene que hacer un trámite en la Marina Mercante, en el Departamento de Gestión Ambiental Marítimo Portuaria, para que haya un dictamen favorable a que se pueda construir con ciertos rangos de diámetro un muelle en las costas del país. Es otra responsabilidad que nos corresponde. También tenemos el tema de las industrias marítimas auxiliares, ¿verdad? Que nosotros pues vamos un proceso de inscripción de todos aquellos que se dedican a alguna labor auxiliar en los puertos y en la dinámica marítima. También nosotros estamos fortaleciendo la institucionalidad en cuanto al tema de suscripción de convenios. Nosotros ahora estamos trabajando muy de cerca a través de consultoría con el doctor Norman Martínez, que es el director del Instituto Marítimo Internacional en Malta. Es uno de los brazos académicos de la Organización Marítima Internacional. Por suerte él es hondureño, de aquí de Tegucigalpa. Es un hondureño que ha brillado en el mundo y ahora nos está acuerpando en ese proceso de ir reglamentando y fortaleciendo el tema jurídico, que nosotros vamos a ir al Congreso Nacional para tratar de darle mayor fortaleza jurídica al Estado. Esto va a servir mucho, licenciado Celín, en todo este proyecto estratégico que tiene el Estado hacia el futuro, de crear, de unir ambos océanos a través de redes, carreteras y ferroviarias. Esto va a servir porque le va a dar mayor fortaleza jurídica al Estado de Honduras, porque el Estado tiene que cumplir una serie de convenios. El año pasado pues me tocó a mí, el canciller Reina me dio plenos poderes para suscribir la Convención de Beijing, ¿verdad?, en China, que es el convenio de ventas judiciales de buques, que es un convenio mercantil también de las Naciones Unidas. Todo esto lo hacemos para ir fortaleciendo la capacidad jurídica institucional. Mire, el proyecto es visibilizar la institución, mejorar sus trámites, sus capacidades, ser responsable en todos los procesos, digamos, que nos corresponde a nosotros como Estado. Ese es el mandato que nos ha dado la presidenta Castro: operar con transparencia, ser responsable con la ley, seguir los lineamientos de la ley y de los convenios internacionales, y de esa manera en la parte marítima, como autoridad marítima del país, vamos a estar a la altura de la demanda internacional. Pero mire qué interesante que en casi 2 años de usted estar al frente, esa curva de aprendizaje la hizo muy corta para poder ya tener los resultados que hoy la Dirección General de la Marina Mercante está teniendo. Y mire cómo en el argot popular dice, no le quedó grande la camiseta, pues. ¿Sabe qué? Porque le voy a decir, o sea, una de las observaciones que se hacía, observación digo yo, ¿verdad? Pero muchos lo consideraron como una crítica, era que está haciendo un historiador. Exacto. En la Marina Mercante. Exacto, sí. Y se lo digo con todo el respeto. Es verdad. O sea, eso le iba a decir casualmente, que cuando la presidenta me nombró en mayo del 2022, hubo mucha gente que cuestionó, ¿verdad? Bueno, todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿verdad?, y sentir, siempre y cuando no caiga la gente en calumnia, ¿verdad? Claro. Porque eso es muy común en tiempos de las redes sociales. Pero que la gente pues tiene derecho a opinar, y la gente quizás con mucha razón, muchos dijeron que hace un historiador en la Marina Mercante, ¿verdad? Pero si usted ve, la presidenta Castro ha sido muy sabia en nombrar muchos funcionarios, no solo con mi caso, sino hay otros casos. Bueno, Fausto. De buscar un funcionario que no estuviera ligado a ese mundo, que no tuviera interés en ese mundo, para no mandar al conejo a cuidar la zanahoria, ¿verdad? Entonces, tiene su lógica, ¿verdad? Sí. Obviamente para mí fue un reto, pero
nos rodeamos de un buen equipo. ¿Se siente satisfecho? Sí, yo me siento satisfecho. Miren, la subdirectora, que también la presidenta Castro decidió nombrarla, ella sí es técnica, es maritimista, ella estudió en Suecia y en Malta, ¿verdad? Pucha. Y hemos armado un buen equipo de trabajo, ¿verdad? Con gente de experiencia, ¿verdad? Gente nueva que ha ido aprendiendo los procesos, porque es una institución bastante técnica, no es así fácil los procesos. Entonces, pero creo que hemos ido avanzando, ¿verdad? Hemos ido mejorando, y eso lo puede ver cualquiera, no es porque estemos acá dialogando nosotros, sino que es una realidad. Los mismos, la gente que se dedica a apoderados legales, marinos, saben muy bien que nosotros tenemos una política de puerta abierta, de siempre en el marco legal generar procesos, de ir facilitando procesos y garantías a todos nuestros usuarios. Esa es nuestra responsabilidad, para eso nos contrataron y en eso estamos concentrados nosotros durante este proyecto político que dirige la presidenta Castro. Ya estamos ya para el cierre, doctor. Sí. Rapidito, respuesta breve. Sí. ¿Cómo toma el anuncio de Nasrallah de que va a renunciar a la designatura presidencial para convertirse en candidato? ¿No hay una incongruencia porque no se puede renunciar a un cargo de elección popular? ¿No lo tendrían que inhabilitar? Yo puedo decir que el hombre es inestable, lo ha demostrado. Creo que ha tenido una participación política muy lamentable en un poco más de una década que él anda diciendo que no es político, ejerciendo el papel político. Creo que ha demostrado inestabilidad, incapacidad de entender cómo se mueve la política. La política no se mueve por el ego ni por el ente de una pantalla, sino que son procesos organizativos. Yo creo que en eso le ha quedado muy grande la camisa. Él tomó una actitud muy antiética de atacar abruptamente a la presidenta Castro, por un lado. Por otro lado, atacar a todos los funcionarios, a tal grado de llamar a los ministros y directores, los ha llamado bachilleres incompetentes. Esos son los términos que él ha utilizado en reiteradas ocasiones. Entonces yo creo que fue una persona que, en vez de integrarse a trabajar, aunque él disentía en muchas cosas, pudo haberse integrado a trabajar, sino que lo que hizo fue dejarse llevar por su ego, porque es una persona ególatra, narcisista. Se dejó llevar por esos comportamientos propios de él, pensando que la política y el país es un show de televisión, ¿verdad? Entonces, para mí no es ninguna novedad, ¿verdad? El Congreso Nacional va a tomar la decisión, ¿verdad? Pero yo creo que si yo tuviera voto en el Congreso Nacional, yo votaría por aceptarle la renuncia, porque no merece esa persona tener las prerrogativas ni los salarios que le corresponden a un designado presidencial. Pero al renunciar queda inhabilitado para su aspiración presidencial. ¿La ley lo dice así? ¿No? Bueno, esas interpretaciones jurídicas tienen que hacerlas los entes encargados, correcto. Pero bueno, yo pienso que cualquier ciudadano pues tiene derecho de participar políticamente, pero no son las formas adecuadas, ¿verdad?, las que este señor utiliza. Quienes votaron a favor de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que ahorita la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado de Honduras a pagarles e indemnizarlos, ¿deberían de pagarlo a esos diputados que votaron a favor? Eso debería de ser, el Estado debe de tener esos mecanismos de deducirle responsabilidades a aquellos que en momento violentaron el derecho internacional y los derechos humanos de las personas, ¿verdad? En este caso, como todos sabemos, la historia, el Juan Orlando Hernández procedió en acumular poder de una forma totalmente antiética y criminal, ¿verdad? Y este es el resultado, que el Estado salga condenado por una actitud de esa pandilla que estuvo gobernando Honduras, de este grupo de criminales, porque no tengo otra forma de cómo decirlo. Este grupo conllevó a que el Estado violentara los derechos de muchas personas, amenazara la vida de muchas personas inclusive perdieron la vida durante ese régimen. Entonces el Estado está pagando las consecuencias y ahora el Estado tiene que hacerse responsable, ¿verdad? Yo creo que la Procuraduría General de la República tuvo a bien comunicar, la Corte Suprema de Justicia también, el respeto irrestricto del Estado a todas estas resoluciones.
Entonces, de ahora en adelante nosotros tenemos que trabajar para que estas situaciones no vuelvan a suceder, ¿verdad? Fortalecer, como le decía anteriormente, la institucionalidad pública es uno de los grandes retos en este momento. ¿Qué y cómo cierra esta entrevista? ¿Con qué se compromete con el pueblo hondureño y qué le puede dejar como mensaje a la población que hoy nos ha visto de cara a lo que se viene? Bueno, vamos a un nuevo proceso electoral, ya hay opciones dentro del Libre, ya hay opciones en otros partidos. ¿Y cómo cerraría esta entrevista, doctor? Bueno, yo le diría que sigo el mandato que me ha dado la presidenta Castro, ¿verdad? Durante este año y de ser posible el siguiente año, si así lo considera la presidenta Castro, de mantenerme al frente durante el fin de su mandato presidencial. Vamos a estar trabajando comprometidamente por una institución transparente, por una institución más sólida y garante de oportunidades para el pueblo hondureño. Ya enviamos la declaración jurada que nos pidió la presidenta Castro, donde nosotros nos comprometemos con la institución y no andar en política. Creo que usted me ha visto que yo no he andado participando en ningún tipo de mitin político, estoy concentrado en lo que corresponde, que es dirigir la autoridad marítima del país por mandato de la presidenta Xiomara Castro, y vamos a seguir concentrados, cumpliendo la ley y responsabilizándonos de que estamos conduciendo el país por un sendero que es totalmente distinto a lo que existió en tiempos del bipartidismo, que es la construcción de un Estado transparente, responsable, que va a fortalecer las capacidades soberanas del Estado y la protección de nuestros recursos. Gracias, doctor. Un gusto, Cedelín, por haberme invitado en este bonito programa de ir aquí por estas calles de nuestra hermosa capital. Le dije que iba a ser difícil poderle sacar el jugo, pero vamos a tener la oportunidad de volver a conversar. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esta fue mi plática con el doctor Edgar Soriano. Así es que muchas gracias por el favor de su sintonía. Los esperamos el próximo domingo. Que estén bien. Se encienden los motores, el programa ya va a comenzar. Abróchense bien los cinturones, que la entrevista va a iniciar. Plática amena que Selim ya va a realizar, con invitados que su vida nos van a contar. Hay emociones, sentimientos, todo puede pasar. Ven, súbete y vámonos a jalo. 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 A jalo. Ven, súbete y vámonos 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 a jalo. Con Selim López.